Y quiero comenzar diciéndole que seguramente usted sabe que una de las motivaciones más grandes que tienen los seres humanos son las recompensas. Y si se utilizan correctamente, pueden hacer un gran bien. Por ejemplo, a los niños les decimos que si cumplen algo, los recompensamos con algún regalo. A quienes trabajan en ventas, les dicen que si cumplen la meta se les da un bono. Y así hay diversas maneras en las que una recompensa motiva a alguien a hacer algo. Hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos habla de las más increíbles recompensas que alguien puede tener, no solo porque son prometidas por Cristo mismo, sino porque sobrepasan a cualquier recompensa material y terrenal que nos podamos imaginar. Así que acompáñenme a Mateo, continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y hoy vamos a estudiar los versículos, Mateo capítulo 10, versículos del 40 al 42. Mateo capítulo 10, versículos del 40 al 42. Dice así la palabra de Dios: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla correctamente. Ayúdanos a entenderla como tú la inspiraste. Nunca nos permita, Señor, quitar el significado o añadir un significado que no es tuyo. Y ayúdanos sobre todo a entender en este texto lo que significan las verdaderas recompensas por las cuales todos los creyentes debemos vivir. Unas recompensas que no son terrenales, sino que son eternas. Te lo pido, mi Señor Jesús. Te damos gracias por este día y en tu nombre hemos orado. Amén. ¿Listos? Entonces, como saben, estos son los versículos finales del capítulo 10 que hemos venido hablando, creo que por más de un mes, en donde hemos venido estudiando este capítulo que se trata sobre la primera misión que el Señor mandó a sus discípulos a hacer. Y hemos visto entre algunos temas en qué consiste la misión, cuál es la recepción que deben esperar los misioneros, la persecución que van a enfrentar, la confianza que se deben tener ante los seguros peligros que implica la misión y el costo que se debe pagar por seguir a Cristo. Y el sabor que nos deja todo este capítulo 10 es que la misión a la que nos llama Cristo implica sufrimiento, ¿cierto? Implica hostilidades y implica hasta la muerte. Y vemos que como que todo esto es muy negativo. Y podríamos pensar que ser cristiano es simplemente ser acosado por el mundo, abandonar a tu familia y posiblemente dar tu vida. Y aunque eso es cierto, y eso es lo que hemos estudiado, también hay algo más. Y por eso el Señor termina con estos versículos mencionando ciertas recompensas que Él nos da. Estos versículos, de hecho, retoman un tema que Jesús introdujo en el capítulo 10, versículos del 11 al 15. Acompáñenme ahí mismo al capítulo 10, versículos 11 al 15. Es un tema que el Señor retoma al final del capítulo sobre las consecuencias que enfrentarán aquellos anfitriones que tienen la oportunidad de hospedar a los discípulos durante su ministerio itinerante. Mire lo que dice rápidamente versículos 11 y 15. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En particular, los versículos 14 y 15 nos han advertido del castigo al que se enfrentan aquellos que se rehúsen a darle la bienvenida a los discípulos. El castigo que enfrentarán aquellos que rehúsen a aceptar el mensaje que traen los mensajeros del Señor. Aquellos que rechacen y que persigan a los discípulos van a experimentar un castigo mucho más intenso que el que mereció Sodoma y Gomorra.
Y ahora el Señor, en los versículos finales, explica que a pesar de la persecución, algunos les abrirán su casa a los discípulos y estos receptores tendrán inimaginables bendiciones, inimaginables bendiciones. Y la pregunta es, ¿qué recompensas tienen aquellos que reciben a los misioneros y reciben el mensaje de los misioneros? Estos versículos nos van a mostrar que aquellos que reciben el mensaje que Cristo envía a través de sus misioneros, no solamente van a obtener la hostilidad del mundo que hasta ahora ha hablado el Señor Jesús, sino que más importante aún, van a obtener el respaldo de Dios, van a obtener sus preciosas recompensas. En estos 3 versículos vamos a estudiar 3 recompensas divinas de quienes aceptan a los mensajeros del Evangelio y su mensaje, que nos ayudarán a estar firmes en medio de la hostilidad que experimentamos por causa de Cristo. 3 recompensas divinas que nos ayudarán a estar firmes en medio de la hostilidad que experimentamos por causa de Cristo. 3 recompensas que no se comparan a ninguna recompensa en esta tierra. Y la primera recompensa está en el versículo 40. Déjenme leer una vez más este versículo. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La primera recompensa de quien recibe a los mensajeros es que recibe a Cristo y recibe a Dios. Recibe a Cristo y recibe a Dios. La frase inicial del versículo 40 que dice, el que a vosotros recibe, quiere decir el que a vosotros da la bienvenida. Esa palabra recibir significaba darle la bienvenida a alguien a la casa. Y es una manera que se usaba para expresar el gozo de recibir a un huésped, de recibir a un mensajero. En este caso, quien le diera la bienvenida a los apóstoles es como si le diera la bienvenida a Cristo mismo, porque recordamos que los apóstoles eran los delegados oficiales del Señor. Recordemos que en ese entonces, cuando alguien abría su hogar a otra persona, era porque aceptaba no solo a la persona, sino el mensaje que traía. Y de hecho, en el versículo 14 de Mateo 10 que ya leímos, rechazar al discípulo, ¿qué implicaba? Un rechazo de escuchar y aceptar el mensaje del evangelio del reino. Por lo tanto, la enseñanza es que alguien que le da la bienvenida al discípulo en su hogar, significaba que aceptaba ¿qué? El mensaje del evangelio del reino, de arrepentirse de sus pecados y de creer en Cristo como Señor y Salvador. Este obviamente es el primer paso para que los anfitriones de ese hogar se convirtieran en discípulos del Señor. Pero darle la bienvenida al discípulo no solo significaba darle la bienvenida a Jesús, sino también darle la bienvenida a quien lo mandó. Porque el Señor dice, mire la segunda frase del versículo 40, y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La descripción de Jesús, voy a echarle agüita. Voy más despacio. La descripción de Jesús de sí mismo como enviado muestra un tema que está constantemente presente en los evangelios. Cristo no existió cuando nació. Cristo fue enviado, ¿cierto? Cristo es el verbo eterno. Cristo siempre ha existido. Pero este es un tema que se ve constantemente en los evangelios y en Mateo también. Mateo 15, 24 dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas. Y Mateo 21, 33 nos habla de la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerda? En donde se afirma que el dueño de la viña, que es Dios, envía a su hijo para pedir cuentas a sus labradores malvados. Jesús es enviado por Dios el Padre. Y el punto central que quieren resaltar estos versículos es claro. Y es que recibir al mensajero, al mensaje de los mensajeros, es recibir a Jesús. Y esto es indispensable para tener una relación con el Padre. Esto es fundamental, esto es vital. De la misma manera, rechazar a Jesús necesariamente pierde alguna posibilidad de tener una relación con el Padre. Rechazar a nuestro Señor Jesús pierde la posibilidad de tener una relación con Dios. No se puede separar la creencia en el Padre de la creencia en el Hijo. No se puede. No puedes tener una relación con Dios si no es a través de Jesús. No puedes. Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida para llegar ¿a dónde? Al Padre, a Dios. Y por eso la única manera
de tener una relación con el Dios verdadero es a través ¿de quién? De Cristo. No hay otra manera. Es la única manera. Por eso es tan ilógico, perdónenme la expresión, tan ignorante cuando la gente dice que tiene una relación a su manera con Dios. Porque eso es no tener ninguna relación. Porque la única manera de poder tener una relación con el Dios verdadero es a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos en todo este versículo una cadena de comisión. El Padre Celestial envió al Hijo a realizar la obra de redención y anunciar el establecimiento del reino prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. El Hijo viene al mundo y entrena a un grupo de 12 hombres y ahora los envía a proclamar el Evangelio del reino. Quien rechace a cualquiera de los embajadores de Cristo, lo rechaza a Él. Y quien rechaza al Hijo, hace lo mismo con el Padre que lo envió. Este es el corazón de la teología de la misión. Vamos al mundo a compartir el Evangelio de Cristo porque es un mandato dado por Dios el Padre que hace que podamos tener una relación de paz con Dios y no de enemistad, y una relación con Cristo como su Hijo Jesucristo. Hermanos, y esto es una maravillosa recompensa. Aquellos que le den la bienvenida a los creyentes, aquellos que acepten el mensaje del Evangelio del Reino, tienen la gran recompensa, tienen la gran bendición, la mayor bendición, el mayor regalo de todos, de tener, ¿sabe a quién? Al Hijo y al Padre. Al Hijo y al Padre. Ese es el mayor regalo que usted puede tener. Acompáñenme a Juan, capítulo 13, versículo 20. Vamos a ver ahí 2 versículos. Juan capítulo 13, versículo 20. Mire lo que dice. Dice así Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es muy claro, ¿cierto? Y vaya a Juan capítulo 14, allá al ladito, en la página siguiente, o espiche el siguiente botón de su celular. A Juan 14, versículos 23 y 24. Y mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire, esto es increíble. El versículo 23, vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. ¿Quién? El Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. ¿Qué otra bendición mayor puede usted querer? ¿Qué otra bendición mayor puede usted anhelar? Esta es la promesa, esta es la recompensa para quienes, a pesar de conocer el antagonismo que van a enfrentar por la causa de Cristo, reciben con agrado el mensaje del Evangelio y continúan recibiendo la palabra. Aquellos que, a pesar de que saben, como dice todo Mateo capítulo 10, los van a llevar a los tribunales, su vida puede sufrir azotes, piedras, pueden incluso hasta matarlos. Aquellas personas que, entendiendo todo esto, entienden que la mayor recompensa no es ser librado de eso, sino tener a Cristo y a Dios, tienen la mayor bendición del mundo. Recibir a Cristo mismo y a Dios el Padre en sus hogares, en sus corazones y en sus vidas es el mayor regalo que alguien puede tener. ¿Será que es posible imaginar una bendición que pueda ser más rica que esta? No, ¿cierto que no? Hermanos, el cristianismo, déjeme decirle, es tener la posibilidad de estar en una relación con Cristo y con Dios. Una relación de amor, una relación de obediencia, una relación de servicio. Esa es nuestra gran bendición y recompensa. Por eso es por lo que luchamos. Mire lo que dice otro versículo. Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Y leamos con mucha atención estos versículos. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Y mire el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que le tenía y lo compró. Miren, el reino de los cielos es otra manera de decir la salvación de nuestro Señor. Es otra manera de decir la vida eterna. El tesoro y la gran perla, y la perla de gran precio, es la salvación para poder estar en el reino de los cielos, en donde está Dios. Y la enseñanza de estos versículos es que, mire, nada, absolutamente nada se le compara. Y por eso una persona vende ¿qué? ¿La mitad de sus bienes? Todo. Vende absolutamente todo. ¿Sabe para ganar qué? A Cristo. Para ganar a Dios. Nada se compara en valor a nuestro Señor Jesús. Nada se compara a tener una relación con Dios. Todo lo demás pierde su valor en comparación con la gran recompensa de tener a la divinidad. Nada se compara. Y algunos pensarán, ¿y eso es todo? ¿Y qué pasa con mi bienestar ahora? ¿No quiere Dios que a través de sus bendiciones ahora yo muestre que le sigo? Porque ese es el pensamiento que por ahí anda, ¿no? ¿Será que esto es todo? ¿Tener a Dios y a Cristo, no habrá algo más por ahí enredado? ¿No? ¿Alguna añadidura? Mire, tristemente el cristianismo se ha tergiversado tanto, pero tanto que se piensa que el cristianismo se trata de lo que Dios te dé, de lo que puedas obtener en esta tierra. Y mucha gente que piensa así realmente no quiere a Dios. No quiere a Dios, sino lo que Dios da. ¿Me explico? La gente no quiere a Cristo. Quiere lo que Cristo da. Y muchas personas quieren a Jesús. ¿Para qué? Para resolver sus problemas. Y eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. De hecho, si piensas así, puede que no seas cristiano. Puede que no seas cristiano. Porque, hermanos, incluso así las necesidades que tengamos no sean suplidas y las aflicciones por las que pasemos no terminen, si estamos con Cristo y con Dios, ya ganamos. Ya ganamos. Nuestro gozo es estar con Él en medio de cualquier situación. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es estar con nuestro Señor en las buenas y en las malas, en aflicción y en alegría. Nuestro gozo es esperar en Dios, es esperar en nuestro Señor. Y también aquí hay algo que debo decir. El cristianismo no es solo lo que Dios me da, lo acabamos de decir, pero tampoco es ser librado del infierno. Tampoco es ser librado solamente del infierno, porque muchas personas se acercan a la iglesia para ser librados del infierno. Y obviamente, claro que creer en la obra de Cristo por fe como único medio para reconciliarme con Dios y arrepentirme de mis pecados, me libra de la condenación eterna, claro que sí. Pero si no entiendes que lo más importante que hace el Evangelio no es librarte del infierno, sino llevarte a estar con Dios, a estar en paz con Él, a hacer que Cristo sea tu Señor y Salvador, entonces puede que tampoco seas cristiano. El cristianismo no se trata solamente de ser librado del infierno, sino de correr hacia Dios, de correr a Cristo. Hermanos, la mayor recompensa del mensaje del Evangelio, ¿sabe qué? Tener la seguridad de que tengo al Hijo y tengo al Padre. Y esto debe cambiar nuestra manera de compartir el Evangelio también, de compartir de Cristo. Porque usted no puede ir con falsas promesas y falsas recompensas diciéndole a las personas que Dios le va a organizar todos los aspectos de su vida. Porque eso no es verdad. Eso no es bíblico. No puede ir a la gente diciéndole que Dios le va a dar miles de bendiciones en esta tierra por aceptar el mensaje del Evangelio. No, usted cuando comparte el Evangelio, usted debe decirle a la gente que la mayor recompensa que puede tener es tener verdaderamente a Dios y a Cristo. Esa es la mayor recompensa. Esa es la mayor recompensa. Mire, su mayor gozo debe ser tener la seguridad de que usted es un hijo de Dios y que de ahí nadie lo quita.
nadie lo quita, nadie lo quita. Y aquí también hay que decir algo más, y es que esto se vuelve una maravillosa recompensa para quien lleva el mensaje de salvación. Porque aunque por un lado experimentamos todo ese rechazo, todo ese antagonismo, todas esas ofensas, por otro lado creas esta maravillosa realidad de que la gente recibe a Dios a través de ti. Y eso es increíble, porque Dios puede usar un frágil instrumento como tú, como un medio de salvación. Eso es increíble. Y cuando alguien nos recibe, recibe al Señor y recibe al Padre que lo envió. Por eso no pierda la oportunidad, hermanos, de compartir el Evangelio. Porque ver a alguien que llega a Cristo es una inmensa recompensa. Ver a alguien que llega a Cristo, ver a alguien que toma decisiones por Cristo, ver a alguien que crece, es la mayor de las recompensas. La mayor de las recompensas. Entonces, queridos hermanos, la primera recompensa de quien recibe el mensaje del Evangelio es tener a Cristo y tener a Dios. La segunda recompensa, vamos al versículo 41. Una vez más de Mateo capítulo 10. Dice así: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí el versículo ilustra la labor de los discípulos. Recordemos que todo Mateo 10 está hablando de los apóstoles, de los discípulos. Y aquí el Señor Jesucristo ilustra la labor de los discípulos con dos figuras muy conocidas para las personas del primer siglo, para los judíos del primer siglo, y que son el profeta y un hombre justo. ¿Quién era un profeta en la palabra de Dios? En la Biblia el profeta era un hombre que recibía un mensaje directamente de Dios y que lo transmitía al pueblo. El verdadero profeta era aquel que decía al pueblo: así dice Dios, así dice Jehová. El profeta era un representante de Dios en medio de la nación de Israel. Ahora, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo? Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en los Evangelios, el justo se refiere a quienes andan en conformidad con los preceptos de la ley. Es decir, los justos son aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Punto. Conforme a lo que está escrito en su palabra. Esa es una persona justa, alguien que obedece la voluntad de Dios. Cuando el versículo dice aquí las frases recompensa de profeta y recompensa de justo, pueden ser interpretadas de dos maneras. De dos maneras. Las frases podrían referirse, en primer lugar, a la recompensa reservada para el profeta o para la persona justa, o a la recompensa otorgada por el profeta o por la persona justa, ¿no? La recompensa reservada para el profeta o la recompensa otorgada por el profeta. De las dos opciones, por la gramática, la primera parece la mejor y por el contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Es que quien recibe a los mensajeros del Señor tiene la misma recompensa que está reservada ¿para quién? Para el profeta. Quien recibe a un profeta, un hombre justo, recibe la misma recompensa. Aquí se promete a quienes reciben a los mensajeros del Señor, a los que les brindan alojamiento, cooperación, a los que les brindan aliento, la promesa de tener la misma recompensa. Ahora, ¿cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa? Ahí es donde tenemos que entrar a estudiar más. Y déjeme decirle que pasé mucho tiempo lidiando con este versículo esta semana, porque iba y venía, y leía y estudiaba, y yo decía, un momentico, ¿qué es esto? ¿Qué es la recompensa del profeta? ¿Qué es la recompensa del hombre justo? Bueno, para empezar es necesario decir algo. Recuerde este principio de estudio bíblico, es un principio de hermenéutica, de estudiar la palabra de Dios. Siempre el contexto del texto rige la interpretación. ¿Listo? Siempre el contexto rige la interpretación de algo. No podemos entender un texto fuera de su contexto, porque si no se vuelve ¿qué? Un pretexto y le hacemos decir a la palabra de Dios lo que queramos. Por lo tanto, siempre el contexto va a regir la interpretación del versículo. ¿Y cuál es el contexto de Mateo capítulo 10? Un contexto de sufrimiento, ¿cierto? Eso es lo que hemos venido estudiando, un contexto de persecución. Y por eso
por eso, en ese punto, entonces vamos a descartar, en primer lugar, que la recompensa se refiere a cualquier gratificación terrenal, ¿cierto? La recompensa del profeta o la recompensa del hombre justo no habla de tener alguna bendición terrenal en esta tierra. El Señor no está negando lo que ha explicado en los últimos versículos, en todo el capítulo. Todo lo que expuso con respecto a las aflicciones que iban a pasar los seguidores de Él en esta tierra por su causa. El Señor no está negando eso en estos últimos versículos. Ahora, con respecto al profeta y con respecto al hombre justo, la Biblia, si usted mira en todo el Antiguo Testamento, que es donde surgen los profetas, la Biblia no habla de alguna bendición especial o de alguna recompensa particular que Dios le haya dado a un profeta por ejercer su oficio, aparte de servir a Dios. No. De hecho, vemos que usualmente los profetas eran ¿qué? Menospreciados, perseguidos y maltratados. Esa es como la línea que caracteriza a todos los profetas. Por lo tanto, ¿cuál sería la única recompensa que vemos en los profetas? Pues la única recompensa que los profetas obtenían, ¿sabe cuál era? Cuando declaraban su mensaje, era obedecer y seguir siendo fieles a Dios a pesar de la oposición. Esa vendría siendo la única recompensa. Y déjeme darle un ejemplo de muchos que hay en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 11. Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 11. Dice Jeremías 20, del 7 al 11, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, escuche bien, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, ¿no? Tenaz. Ese fue el mensaje que él tenía que proclamar. ¿Un mensaje de qué? De juicio al pueblo de Israel. Lo vuelvo a leer, versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, dijo Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y escuche bien el 10. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si el profeta Jeremías claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Y escucha el 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuál era la recompensa de Jeremías? Mas Jehová está conmigo. No era más. Si usted estudia después la historia de Jeremías, él predica y predica y predica y el pueblo sigue siendo rebelde y rebelde y rebelde. Después viene la destrucción de Jerusalén. Jeremías quería quedarse en Jerusalén y un grupo de hombres se lo termina llevando a Egipto. Y muchas otras cosas le pasaron a este hombre. ¿Cuál puede ser la recompensa de un hombre así? De Isaías, de Jeremías, de Ezequiel predicando en Babilonia. Mire, creo firmemente que la recompensa era no desmayar en la labor que el Señor le había encomendado. Era permanecer fiel. Y esto de hecho se reafirma con la recompensa del justo. Porque, ¿cuál es la recompensa del justo entonces? ¿Dónde vemos a un justo? Pues vamos a ver al justo más cerca de Mateo capítulo 10, que está en Mateo capítulo 5, versículo 6. Porque así podemos entender quién era un justo en este contexto. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Se acuerda? Que por ahí pasamos ya hace bastante tiempo. Una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Recordemos algo, que la justicia se refiere a buscar hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Eso es la justicia.
La justicia se refiere a hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Tener hambre y sed de justicia es buscar con todas las fuerzas hacer lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si alguien tiene hambre y sed por ser justo, ¿será qué? Dice ahí, saciado. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Esta palabra significa que va a llenar completamente, o sea, va a ser llenado completamente por Dios y muestra que es Dios quien hace que sus hijos estén plenamente ¿qué? Satisfechos. Entonces, la recompensa, la bienaventuranza de los justos que tienen hambre y sed es que tendrán la capacidad de ¿qué? De obedecer a Dios. ¿Cierto? Porque si tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, la promesa es que ellos serán ¿qué? Saciados, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la recompensa del profeta y la recompensa del justo es la misma. Es tener la capacidad de ¿qué? De permanecer fieles. Es la capacidad de ser obedientes a Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Hermanos, quienes reciben el mensaje del Evangelio que portan los mensajeros de Cristo, tienen la maravillosa recompensa de que van a permanecer fieles a Dios. Esa es la recompensa, hermanos. La persona que le da la bienvenida al discípulo y su mensaje recibe la increíble recompensa de que va a permanecer fiel. Así como el profeta, que era un portador, un mensajero de la palabra de Dios, la persona que recibe el mensaje del Evangelio conserva la palabra de Dios para poder obedecer. Dios es fiel, hermanos. Dios hará la obra. Él no nos deja nuestra suerte, sino que nos promete que nos va a sostener en cada paso del camino hasta que terminemos la carrera. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice ahí. Dice Filipenses, ya voy llegando yo, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, Pablo estaba persuadido. Y mire, Dios comenzó la obra de salvación en los filipenses como en todo creyente. Porque solamente la obra de salvación la comienza el Señor Jesucristo, no usted. Y la segura confianza de Pablo en que los filipenses iban a permanecer hasta el fin, como todo creyente debe tener esa seguridad, no descansaba en última instancia en los filipenses mismos o en los creyentes, sino en quién descansa la confianza, en Dios. En Dios, quien los preservaría y les permitiría alcanzar la meta. Sobre esta maravillosa verdad descansa la seguridad eterna del creyente. Mi seguridad de salvación no está en que yo voy a hacer las cosas, sino en que Dios hará la obra. Sobre esta verdad descansa nuestra seguridad. El hecho de que Dios está obrando en su pueblo, cambiando los patrones de pensamiento y las preferencias de nuestra naturaleza pecaminosa para que amemos lo que Él ama, es una gran recompensa. Y no hay mayor promesa que esa, hermanos. Hermanos, podemos estar tranquilos de esta gran recompensa. Dios llevará a cabo la obra hasta el final. Dios no comenzará la obra y luego nos abandonará. No, Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros y la llevará a su meta prevista. No sé si usted ha visto el estudio de un pintor. No sé si usted es artista o pintor. Y cuando usted entra al estudio de un pintor, usted usualmente ve cuadros inacabados que cubren grandes lienzos, que sugieren grandes diseños, grandes proyectos, pero que han sido abandonados, ya sea porque su autor no fue competente o por cualquier otra razón. Pero cuando entramos en el gran taller de Dios, no encontramos nada que lleve la marca de la prisa o de la insuficiencia para terminar la obra. Y estamos seguros de que la obra de su gracia que ha comenzado, también la completará. También la completará, hermanos. Nada en esta vida impedirá el cumplimiento exitoso de la buena obra de Dios en cada cristiano. De la obra que Dios tiene preparado para cada uno de los hermanos. Recuerde, no es su obra, no es su plan, no es su propósito, es la obra de Dios en usted.
La recompensa del creyente no es solo recibir a Dios y a Cristo, sino la seguridad de que la gracia de Dios le va a permitir ser fiel hasta el final. Le va a permitir ser fiel hasta el final. Ese es nuestro segundo punto. Y nuestro tercero y último, la tercera recompensa de los mensajeros, de quien recibe el mensaje del Evangelio, es la certeza, escuche bien, la certeza de obtener la recompensa. La certeza de obtener la recompensa. Mire lo que dice el versículo 42 de Mateo 10. Dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En este versículo, el Señor llama cariñosamente a los discípulos pequeñitos. Y lo hace no solo para que ellos reconozcan su dependencia de Él, sino también porque ante el mundo ellos son vistos como insignificantes, como personas sin estatus y sin poder. Y si alguien, dice acá, tiene un acto de bondad con estos pequeñitos, como darle un vaso de agua fría solamente, eso no pasará desapercibido delante de Dios. En el clima caliente de Israel, dar agua fría a un viajero que llegaba a una población era un aspecto esperado de la hospitalidad básica. Pero solo ese acto, dice ahí, solamente dar ese vaso de agua fría, demostraría que el que lo hace tiene una afinidad con el viajero, porque sabe, como dice el texto, que es que discípulo. Dice ahí, por cuanto es discípulo. El don, el regalo puede ser algo tan pequeño como dar un vaso de agua. Pero lo que importa, de hecho, no es el don como tal, no, sino más bien el motivo. El motivo, y es que se lo da a una persona porque es que discípulo de Cristo, porque es un creyente. Aquí se muestra que el anfitrión no tiene vergüenza, que el anfitrión no se esconde de ayudar a los mensajeros de Dios, sino que debido a que está abierto al mensaje que traen los heraldos de Cristo, les brinda ayuda. Y debido a esto el Señor asegura una bendición de parte de Dios, porque dice ahí al final: de cierto, escuche bien, la última frase del versículo y del capítulo: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esa expresión de cierto os digo, usualmente la palabra de Dios siempre nos da una certeza. Cuando el Señor, cuando un hombre de Dios decía de cierto os digo, afirmaba la seguridad, mostraba la certeza de alguien que va a cumplir lo que dice. Y cuando el Señor dice esto, está asegurando a quienes reciban a sus mensajeros y su mensaje que no perderán su recompensa. No la perderán, no la perderán. ¿Cuál recompensa? ¿Cuál recompensa nos habla aquí? ¿De qué se trata esta tercera recompensa? Bueno, no solo de lo que hemos hablado de tener a Cristo, de tener a Dios, de tener la gracia para perseverar, sino una recompensa en el futuro. Porque mira el versículo al final, dice no que perderá. Y esto apunta a una acción que comienza en el presente, pero que termina en el futuro. Así está escrito de esta manera este versículo. Algo que se nos dará en el futuro, ¿no? No perderemos algo que ya tenemos. Apunta a una realidad presente que vamos a ver tangible en el futuro. Y esto seguramente tiene relación en el contexto, al versículo 32. Mire rápidamente capítulo 10, versículo 32. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré que delante de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo nos habla también de un tiempo futuro, cuando el Señor dice que nos va a confesar delante de los hombres, a quien lo confiese delante de Dios, a quien lo confiese delante de los hombres. Esto muestra un tiempo en el futuro e ilustra la escena del juicio final delante de Dios Padre como juez. Y cuando Jesús confiesa a una persona, quiere decir que lo reivindica como suya. Es una declaración final de que somos propiedad del Señor. Y en este caso, Cristo mismo va a dar fiel testimonio ante el Padre de aquellos que delante de los hombres y ante la posibilidad del sufrimiento mantuvieron su lealtad hacia Cristo. Se les declarará definitivamente salvos y aceptados en el reino de Dios. Hermanos, el Señor aquí da la certeza de que todo aquel que ha recibido el mensaje del Señor, que ha recibido a los mensajeros de Cristo, le espera una gran
una gran recompensa en los cielos. Aquel que a pesar de las consecuencias dolorosas por seguir a Cristo, renuncie al miedo y confiese y reconozca valientemente que Cristo es Señor de su vida, será reconocido por Cristo mismo ante el Padre y se le dará entrada al final, la entrada final al reino de Dios. Aquel que no se avergüence, aquel que obedezca los principios del Señor a toda costa, aquel que no negocie seguir a Cristo en su trabajo, en su familia y en todo lugar, se le dará una gran recompensa. Y esta, queridos hermanos, será la mayor de las recompensas, la mayor de las bendiciones y la mayor de las herencias. Como nos dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vaya conmigo allá un momento, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuche bien, para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. La palabra herencia aquí en estos versículos de Pedro es lo que alguien recibe por nacer en una familia. Así se utilizaba en ese entonces. Y el versículo dice, previamente dice, que nuestra esperanza, las últimas frases del versículo 3, que nuestra esperanza viva incluye esta herencia como hijos de Dios. ¿Y eso qué significa? Que estamos incluidos en la última voluntad, en el último testamento de nuestro Señor Jesucristo. Nos espera una herencia reservada en los cielos para el creyente, no en la tierra, escuche bien, nunca en la tierra, sino ¿dónde? En los cielos. Mire, y es que a veces, tal vez usted conoce que cuando una persona le deja un testamento, muere y deja un testamento, a veces los testamentos son impugnados con éxito, o sea, no terminan siendo válidos por partes que ni siquiera se mencionan en esos testamentos. También a veces las personas se ven privadas de una herencia debido a tecnicismos legales. Muchas herencias hoy en día se desvanecen antes de que se obtengan o incluso se desperdician rápidamente cuando se obtienen. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una herencia que no le va a pasar nada de eso. Esta herencia no. Esta maravillosa herencia, y esto es lo increíble de lo que dice Pedro acá, esta maravillosa herencia es tan grande, pero tan grande que Pedro no la pudo describir. Pedro no la describe, sino que Pedro nos dice lo que no es la herencia. Lo que nuestra herencia es en realidad es algo que es demasiado grande para que Pedro la pueda describir, ¿no? Y por eso menciona y dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Que sea incorruptible se aplica a algo que no está sujeto a la descomposición, algo que no se puede estropear. Significa que sea incorruptible, que no puede verse afectado por la contaminación, por la corrupción, por la polución. Esta herencia, a diferencia de las terrenales, que en algún momento se va a acabar, serán ¿qué? Imperecederas, perdurarán para siempre. Esa es la herencia del cristiano, que es que incorruptible. Luego Pedro dice que nuestra herencia es incontaminada. Y eso significa que nuestra herencia está en perfectas condiciones. Está libre de cualquier mancha de suciedad o de profanación por culpa del pecado. Contrario a una herencia terrenal que se corrompe y que se contamina, nuestra herencia es pura como la nieve. Es pura como la nieve, es libre de cualquier efecto de maldad o influencia que se deforme o que se degrade o que haga que pierda su valor y vigor. Esa es nuestra herencia, es una herencia incontaminada. Y por último, Pedro dice que nuestra herencia, la herencia que nos espera en los cielos es inmarcesible.
Y esto se aplica a lo que no se marchita, en el sentido de que no pierde su brillo y su belleza originales. Nuestra herencia jamás puede sufrir variación en su valor, en su gloria o en su belleza. Recuerda lo que dice el himno: oh gloria inmarcesible. No se va a acabar esa prueba del tiempo. Aunque las herencias terrenales eventualmente se van a desvanecer, la herencia eterna de un cristiano no tiene elementos que deterioren su belleza. Esa es nuestra herencia. Hermanos, quiero decirle algo: no luche por herencias terrenales, no luche por tesoros en esta tierra. Viva para los tesoros celestiales, viva para la herencia futura en los cielos, para la herencia divina. Viva para eso. Espere confiado, sea fiel en el Señor, porque le espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, asegurada, guardada. Nadie se la puede llevar. Nadie se la puede llevar, hermanos. Esa es nuestra esperanza viva, nuestra recompensa. Allá llegaremos. Esta vida es un ratico nada más. Es un ratico nada más. Esta vida pasa así. Así. ¿Para qué está viviendo usted? Viva para esa herencia futura. De la gloria para esa herencia futura al Señor. Ahora, también este versículo tiene una implicación muy clara que nos enseña algo muy importante. Y es que tal vez una persona no pueda ser pastor, no pueda ser misionero, no pueda servir como quisiera, pero puede ser de bendición al ministerio simplemente dando la bienvenida, apoyando y cuidando a quienes se dedican a eso. Incluso, como dice el versículo, las obras de bondad aparentemente insignificantes, como dar un vaso de agua fría, realizadas para el pueblo de Dios, son significativas a los ojos de Dios. Son significativas, no porque Él le vaya a dar algo en esta tierra, ya dijimos eso. No es filantropía lo que está en mente, no es el costo ni la habilidad ni la cantidad lo que se mira, sino que el motivo, lo que hacemos a un discípulo, porque es discípulo. El Señor lo observa y lo recompensa. No nos recompensa por el mérito que hacemos, sino según las riquezas de su gracia. Esta es una verdad asombrosa, queridos hermanos. La persona realmente participa en la obra del mensajero de Dios cuando lo recibe y lo ayuda, y Cristo le da un valor enorme de cómo se tratan a sus mensajeros. Hermanos, estas son las 3 recompensas que el Señor nos da. Estas son las 3 maravillosas bendiciones que el Señor nos da, tanto aquí en la tierra como una increíble recompensa en los cielos. Las personas se verán recompensadas cuando crean en nuestro mensaje, porque recibirán la salvación y con eso a Cristo y a Dios. Las personas serán recompensadas cuando reciban el mensaje, porque Dios les va a dar la capacidad de ser fieles. Es Dios quien hace la obra en cada uno de ustedes. Y vamos a ser recompensados en el futuro, porque vamos a obtener la mayor herencia en los cielos. La mayor herencia en los cielos. Hermanos, vale vivir para Dios. Vale la pena gastarse para el Señor, a pesar de que usted lo insulten, lo ofendan, lo desprecian. Vale la pena vivir por la causa de Cristo. No porque el Señor le vaya a dar a usted algo aquí en la tierra, porque si usted es un buen cristiano, lo que va a afrontar es seguramente rechazo, oposición, necesidades. Pero vale la pena gastarnos por Cristo, mirar y invertir en los tesoros celestiales, porque todo lo que hay en la tierra va a pasar, absolutamente todo. Que vivamos, querida iglesia, para el cielo y no para la tierra. Que vivamos para las recompensas eternas y no para las recompensas terrenales. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has guardado, porque tú nos has cuidado
y porque tú nos has protegido, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este texto tan alentador que trae tanto gozo a cada una de nuestras vidas, Señor. Como a pesar de lo que tú mencionas, de lo que tú nos enseñas en todo el capítulo, de que por causa tuya vamos a ser llevados ante juicios, tribunales, nuestra vida incluso puede correr peligro. A pesar de todo eso, Señor, nada se compara con respecto a las recompensas eternas que nos das. El sufrimiento, las aflicciones, las pruebas no se comparan al tener la seguridad de que tú, Cristo, de que tú, Dios, estás con nosotros. Nada se compara, Señor, a la seguridad, a la bendición de saber que tú eres el que nos sostienes en esta carrera. Que cuando flaqueamos, Señor, tú nos levantas. Que cuando nos caemos, Señor, tú nos agarras para seguir adelante. Señor, nada se compara, absolutamente nada se compara en esta vida, Señor, a la bendición eterna, a la bendición maravillosa de saber, Señor, que en un futuro estaremos contigo en el cielo. Señor, ese es nuestro anhelo, verte cara a cara, mi Señor Jesús. Estar en tu presencia, mi Dios, mi Padre. Ese es nuestro anhelo. Ayúdanos a tener clara esa herencia futura. Ayúdanos a vivir por eso. Ayúdanos a vivir por las verdaderas recompensas, las recompensas espirituales y no terrenales. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.